¿Qué tal? Yo soy Lalo y hoy vamos a continuar con esta parte del estudio de algunas de las propiedades que satisface la integral de Riemann, la integral que construimos con base a las sumas superiores y las sumas inferiores. Y pues bueno, ahorita vamos a ver un par de propiedades que tienen que ver con el álgebra que se puede hacer con funciones integrables y pues algunos ejemplos de cómo podemos ver que ciertas otras funciones van a ser integrables con base a algunas, ¿no? Entonces vamos a englobar estas primeras propiedades en el siguiente resultado. Entonces, las propiedades que vamos a ver son las siguientes. Si consideramos dos funciones f, g definidas en un rectángulo, que son integrables sobre ese mismo rectángulo, vamos a poder decir las siguientes cosas. La función suma también va a ser integrable y además se satisface esto de que la integral de esa función suma pues va a coincidir con el valor de la suma de las integrales individuales respectivamente. También por otro lado, si tenemos una constante, la función multiplicar la constante por f va a ser integrable y además el valor de esta integral sobre el rectángulo es lo mismo que esa misma constante multiplicado por el valor de esta integral. Por otro lado, también el producto de funciones integrables es integrable, sin embargo aquí no tenemos una formulita explícita para saber, ahí va a depender más bien de cómo es el comportamiento de la función producto. También por otro lado, si una función es mayor o igual que 0 para todos los valores en el rectángulo, la integral pues va a ser mayor o igual que 0. Y también si tenemos que la función f le gana a la función g para cualquier valor sobre el rectángulo, entonces también la integral de la función más grande es mayor o igual que la integral de la función más pequeña. Por otro lado, en términos de valores absolutos, una función que sea integrable va a cumplir que su función valor absoluto de ella también es integrable y se satisface esa desigualdad. El valor absoluto de la integral simple sobre el rectángulo es menor o igual que la integral de esta función en valor absoluto. Y por último, pues también las funciones máximo de f y g y mínimo de f y g, cuando f y g sean integrables, pues van a ser integrables. ¿Ok? Entonces, las demostraciones de esto se parecen muchísimo a lo que se hizo en cálculo 2 para básicamente estas mismas cosas. Sin embargo, pues hay que tratarlas con un poco de más generalidad porque pues estamos trabajando ahora con funciones multivariadas y particiones de dimensiones más altas, pero las ideas son las mismas. Entonces, para checar todos estos resultados los vamos a ver en la videollamada del miércoles 10 de marzo. Entonces ahí podrán checar justamente las demostraciones de estos. ¿Sale? Entonces, bueno, hay que tenerlas muy en cuenta porque pues de alguna manera con toda esta maquinaria ahora podemos hacer varias cosas, ¿sale? En particular vamos a poder hacer álgebra de funciones integrables y vamos a saber de alguna manera si vamos a poder asegurar la integrabilidad de estos. Entonces, bueno, el siguiente resultado, que es una propiedad que suena más o menos clara, pero hay que demostrar, va a ser una forma de asegurarnos que ciertas integrales van a tener cierto signo, en este caso que tengan cierto signo positivo. No necesariamente siempre vamos a poder calcular el valor de las integrales, eso depende más o menos de cosas de cálculo 2 y si son integrales elementales, pero con el siguiente resultado podremos asegurar que al menos tenemos ciertas cotas, ¿no?, hacia abajo, o que cierta función, cuando le sacamos su integral, pues sí va a ser positiva, ¿no?, en este caso. Entonces vamos a la siguiente proposición. Entonces, si consideramos una función que sea integrable sobre un rectángulo, que además sea mayor o igual que 0 siempre, y que satisfaga que en un puntito x0 es positiva, estrictamente positiva, donde la f es continua en este puntito, entonces vamos a poder asegurar que la integral es positiva estrictamente. ¿Sale? Entonces la demostración, ¿cómo va? De la siguiente manera. Vamos a utilizar esta propiedad de la continuidad para asegurar de alguna manera que alrededor de este puntito se satisface que existe una vecindad, de manera que la función le gana cierta constante. Entonces vamos a hacer un dibujito para más o menos entender la idea.
Entonces supongamos ahorita que tenemos una función que tiene dominio R2, nada más para ver el dibujito, que aquí está nuestro rectángulo, que por aquí anda el puntito x0 y que la función pues vale algo positivo. Eso quiere decir que en la gráfica pues se ve de veras en este semiplano, en este semiespacio hacia arriba. Y entonces lo que vamos a asegurar es la siguiente cosa. Vamos a poder asegurar que existe cierto subrectangulito, un R', aquí que va a estar conteniendo este puntito, de manera que la función como que se queda arriba de cierta tapa, ¿vale? Como que de una tapa aquí. Y con eso, ¿qué va a pasar? Pues como que suena que la integral debe de al menos contemplar a este volumen de este prismita, ¿no? Si la función se queda toda sobre esta tapita en ese rectangulito, suena como que pues al menos la integral tiene que comerse a este prismita, y como la función siempre es mayor o igual que cero, pues puede ser que haya cambios muy abruptos hacia abajo y tal vez sea cero en todo lo demás, pero al menos debe de estar metido este pedacito, ¿sale? Entonces esa es la idea. Entonces, ¿cómo le hacemos? Pues vamos a utilizar la continuidad, ¿no? Nosotros sabemos que por continuidad existe un delta positivo, tal que si nosotros consideramos vectores que disten del x0 menos que delta, entonces los valores de la función f de x menos f de x0 van a distar menos de, vamos a poner un número positivo, ¿sale? Esto es la condición de continuidad para cierto número positivo. ¿Qué número positivo vamos a utilizar aquí? Pues vamos a utilizar justamente f de x0 sobre 4. Bueno, creo que basta con que sea sobre 2. ¿Sale? Recordemos, justamente por hipótesis f de x0 es positivo. Entonces esto es un número positivo dividido entre 2. Entonces podemos utilizar la condición de continuidad para este epsilon. Este es el epsilon que estamos aquí considerando. Y pues tomamos una delta. Entonces lo que está pasando con esto básicamente es tenemos nuestro puntito x0 y aquí una bolita de radio delta que satisface todos los puntitos x aquí metido esta condición, ¿ok? Ahora, como esta es una bolita abierta, lo que podemos asegurar es que existe cierto rectángulo, también aquí existe nuestro R', que va a estar contenido en nuestro rectángulo original, de manera que te quedas todo metido dentro de esta bolita, ¿sale? Entonces existe R' contenido en R y también contenido en esta bolita que estamos considerando, ¿no? Entonces también va a estar contenido en la bola de radio delta centrada en x0. Entonces este rectangulito R' es el que va a ser importante para poder demostrar esto, ¿ok? Entonces ya que tenemos nuestro rectangulito, lo que vamos a hacer es considerar una partición que tenga R' como uno de los subrectángulos inducidos, ¿sale? Entonces básicamente pues si vemos el caso del plano, pues lo que estamos haciendo es, si este era nuestro rectangulito original y este es el R', pues lo que hacemos es pues considera una partición de manera que este rectángulo de aquí sea uno de los inducidos por la partición, ¿sale? Entonces esa es la idea. Entonces vamos a considerar esa partición, sea P partición tal que R' es uno de los subrectángulos, ¿no? ¿Sale? Y pues ahora vamos a ver qué sucede con nuestra suma superior en este caso, ¿ok? Bueno, con la suma inferior, perdón. Sale, entonces vamos a analizar la suma inferior de nuestra función f con respecto a la partición P. Pues esto por hipótesis, bueno, por definición es la suma desde i igual a 1 hasta acá, donde k es la cantidad de subrectángulos de los ínfimos de nuestra función en cada uno de esos subrectángulos multiplicado por la medida de cada uno de estos subrectángulos. Ahora,
Como 0 es una cota inferior de la función en todo su dominio, pues podemos asegurar que los MCs son mayores o iguales que 0, porque justamente el MI pues es el ínfimo, pero el 0 al ser una cota inferior, pues debe de siempre los ínfimos ganarle a cualquier cota inferior. Entonces como 0 siempre es cota inferior, pues los MI siempre son mayores o iguales que 0. ¿Ok? Entonces esto va a suceder. Y por lo tanto, pues lo que podemos hacer es decir que esto va a ser mayor o igual que, pues ahora vamos a quedarnos con solo el R', ¿sale? Va a ser mayor o igual que 0 multiplicado por los M's RI's. Aquí es la suma donde consideramos RI, son todos los que no son el R', los diferentes y si agarramos por aparte el M, vamos a decir IJ del MR'. El R' es este que aparece aquí, ¿no? Que lo metemos. ¿Sale? Entonces, pues nada más estamos diciendo que estos de acá no nos van a importar mucho, pero sabemos que si esta suma inferior le va a ganar a que si pusiéramos solo ceros, y entonces ya nada más nos va a quedar el MI por la medida del R'. ¿Sale? Y ahora sí vamos a analizar un poco qué pasa con este IJ. Vamos a ver que es un número positivo. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con los valores de la función cuando estamos restringidos al R'? Pues cuando estamos restringidos al R', fíjense que los valores de la función deben de satisfacer esta condición por la continuidad. ¿Ok? Entonces de ahí vamos a poder asegurar la siguiente cosa. Para todo X que está en R', se satisface que el valor absoluto de f de x menos f de x0 es menor que f de x0 sobre 2. ¿Sale? Eso, pues en términos de transformar esta desigualdad de valor absoluto a solo dos desigualdades, lo que dice es, en particular, es que menos f de x0 entre 2 debe de ser menor que f de x menos f de x0, ¿sale? Y también, pues por otro lado, a su vez f de x0 entre 2 le gana esto. ¿Ok? Vamos a quedarnos nada más con este lado izquierdo y lo que vamos a hacer es sumar f de x0. Entonces lo que podemos decir es que f de x0 menos f de x0 sobre 2 debe ser menor que f de x para todos los x en este rectangulito R'. F de x0 menos f de x0 medios, pues es nada más f de x0 medios. Y entonces esto es justamente un número que es positivo, ¿sale? Entonces lo que está pasando es que nuestra función f le gana en este rectángulo a esta tapa de altura f de x0 sobre 2, que es más o menos lo que estaba tratando de hacer en este dibujito, ¿no? Entonces esta tapa aquí la estamos teniendo hacia la altura f de x0 sobre 2, ¿sale? Ok, entonces con eso lo que estamos logrando pues es ver que el f de x0 sobre 2, que es un número positivo, es una cota inferior de los valores de la función en el R', y entonces podemos asegurar que el MIJ, que es el ínfimo, pues le debe de ganar a esta cota inferior o igualarla. Entonces queda f de x0 sobre 2. Entonces, ¿qué podemos decir en nuestra desigualdad de la suma inferior? Pues que la suma inferior que le ganaba a este valor, pues le debe de ganar o igualar a f de x0 sobre 2 multiplicado por la medida del R'. Y esto de veras es un número mayor que 0, ¿sale? Porque es una multiplicación de números positivos. ¿Ok? Muy bien. Y pues con esto ya acabamos. ¿Por qué? Pues porque justo cuando queremos ver el valor de la integral, lo que podemos decir es, en la integral ya sabemos que siempre le gana a cualquier suma inferior, en particular a esta que acabamos de construir, la suma inferior de la función f con respecto a esta partición, y esta ya probamos que era positiva. ¿Ok? Entonces con eso, por transitividad, estamos teniendo que la integral debe de ser positiva. ¿Sale? Entonces pues está sucediendo esto que intuitivamente más o menos era claro. Como la función es continua en un puntito donde sí es 0, donde sí es positiva, que diga, lo que pasa es que de veras podemos meter como ahí un pequeño prismita que le aporta
área positiva, y lo que pasa afuera pues realmente ya no es tan relevante, solo sabemos que pues es mayor o igual que cero, entonces siempre estás por arriba. Pero debe de pasar que al menos este prismita sí le está aportando un volumen positivo, ¿sale? Ok, entonces con este resultado en particular y con uno que vimos en el video pasado podemos demostrar el siguiente corolario. Entonces el corolario va a decir lo siguiente: si tenemos una función definida sobre un rectángulo que es integrable y la función siempre es positiva, entonces vamos a poder asegurar que la integral es positiva. Suena medio tal vez intuitivo, pero sí necesitábamos estas herramientas que hicimos tanto en el video pasado como en la proposición anterior, de que pues vamos a poder asegurar bajo ciertas condiciones que la integral va a ser positiva. Entonces, si lográramos demostrar que la función tiene un punto de continuidad donde es positiva, lo que podremos hacer es simplemente aplicar la proposición anterior. Sin embargo, aquí en esta proposición de entrada no aparece ninguna condición de continuidad en ningún punto, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues vamos a utilizar una proposición que hicimos en el video pasado que nos hablaba de ciertas condiciones de continuidad que deben de aparecer cuando tenemos funciones integrables, ¿sale? Entonces, primero lo que vamos a hacer es aplicar esa proposición. Como f es integrable, sabemos que todas las funciones integrables pues deben de tener puntos de continuidad en el interior de los rectángulos, ¿no? Debe de existir un puntito x0 que está en el interior del rectángulo, tal que f es continua en x0, ¿sale? Y pues como ya es continua en x0, nada más hay que ver que se satisfacen las mismas condiciones de la proposición anterior. También se satisface en particular que f de x es mayor o igual que 0 para toda x en el rectángulo, porque pues se satisface la desigualdad estricta, ¿no? Entonces en particular se va a satisfacer el mayor o igual. Y ahora ya tenemos un punto de continuidad de nuestra función que está en el interior del rectángulo. Con esto podemos concluir que por la proposición anterior la integral sobre el rectángulo de la función f de a de veras es positiva. Entonces, aunque la demostración está muy sintética y muy así concreta, en realidad pues requirió esta maquinaria de saber que podíamos localizar puntos de continuidad. Y pues el resultado anterior, que pues básicamente era ver que de veras pues como que ahí hay un prisma que aporta cierto volumen positivo, ¿no? Dentro de esta teoría, ¿sale? Entonces bueno, hasta aquí todo bastante bien, y pues ya nada más nos falta cierto resultado para terminar lo de las propiedades, que va a ser el siguiente. Vamos a tener una versión del teorema del valor medio para integrales de la siguiente manera: si consideramos dos funciones f y g definidas sobre cierto rectángulo, de manera que f es continua y g es integrable, vamos a tener estas dos condiciones. La integral de la f la podemos calcular como la medida de nuestro rectángulo multiplicada por un valor adecuado de la función en algún puntito de este rectángulo, ¿sale? Entonces eso lo que quiere decir de alguna manera es que pues como que nuestro volumen que estamos modelando de a de veras es de alguna manera la medida del rectángulo por algún puntito ahí de evaluación de nuestra función. De forma intuitiva eso tal vez puede ser medio claro: como es una función continua, pues alcanza su valor mínimo la función sobre un conjunto cerrado y acotado y su máximo, ¿no? Entonces si empezamos a hacer como el corrimiento de un prisma que tiene altura lo mínimo hasta lo máximo, como que eso debe de ser una cosa que está por abajo de la integral al inicio y luego por arriba de la integral. Entonces de manera medio intuitiva, como que al hacer este movimiento continuo de barrimiento, pues debe de pasar que en algún momento pasemos en medio, ¿no? Por este valor de la integral. Entonces justo cuando pasamos por ese valor adecuado, pues es donde tendríamos este valor del rectángulo donde se satisface esta condición, ¿no? También por otro lado, si nuestra función g satisface que siempre tiene un mismo signo, en realidad aquí solo necesitamos que tenga un mismo signo, pero para conveniencia vamos a hacer que sea mayor o igual que 0, entonces también la función
cuando la integramos, el producto de f con g, pues va a coincidir con ser el valor de la función f en algún puntito adecuado por la integral de la función g. ¿Sale? Las pruebas pues son más o menos sencillas, utilizando de alguna manera esta propiedad de las funciones continuas, de que pasan por todos los lugares intermedios. Entonces justamente el teorema del valor intermedio, y pues vamos a ver cómo se implementa este resultado en este caso, ¿sale? Entonces la demostración para el primer inciso es de la siguiente manera. Vamos a considerar las siguientes desigualdades primero. Justamente vamos a considerar m chiquita y m grandota, los valores mínimo y máximo de f sobre el rectángulo, ¿no? Sobre R. Sabemos que estos se alcanzan porque pues, es una función continua con dominio un cerrado y acotado. Esos son uno de los teoremas fuertes que vimos en cálculo 3. Y pues lo que vamos a poder asegurar es la siguiente cosa, ¿no? Entonces, pues obviamente este valor mínimo es menor o igual que f de x para toda x en el rectángulo, y este es menor o igual que el valor máximo. Como tenemos estas desigualdades, podemos pensarlas como desigualdades de funciones sobre un dominio que es el rectángulo, y las podemos integrar según nuestra proposición que tuvimos al inicio. Al integrarlas se va a respetar justamente las desigualdades, ¿no? Entonces, integrando sobre R, lo que va a pasar es que tenemos que la integral sobre R de la función constante m chiquita debe ser menor o igual que la integral sobre R de nuestra función f, y esta a su vez debe ser menor o igual que la integral sobre R de la función constante m. Cuando tenemos una constante, según también nuestra proposición del inicio, pues esto nada más es la constante por la integral de la función 1, entonces justamente va a quedar nada más m multiplicado. Cuando integramos la función constante 1 sobre un rectángulo, pues no es muy difícil convencerse que eso pues ya de veras da la medida nada más del rectángulo, ¿sale? Cuando hacemos las sumas superiores y las sumas inferiores, pues siempre nos quedan cosas del estilo la constante 1 multiplicada por las medidas. Cuando sumamos sobre todo eso, pues queda la medida del original. De igual manera, pues aquí queda la constante m grandota por la medida de nuestro rectángulo, ¿sale? Y pues lo que podemos hacer es ahora dividir esta desigualdad entre la medida de R, y lo que vamos a obtener es la siguiente cosa, que m chiquita debe ser menor o igual que la integral de nuestra función f dividido entre la medida de todo nuestro rectángulo, y esta a su vez es menor o igual que m. Entonces, este es un valor que está ensanguichado entre el valor mínimo y el valor máximo de nuestra función f, que se alcanzan para algún punto. Entonces, por el teorema del valor intermedio, sabemos que va a existir algún vector adecuado dentro del dominio, tal que cuando evaluamos la función en ese valor nos da ese valor intermedio, ¿no? F de aquí es lo mismo que esta integral dividido sobre la medida de nuestro rectángulo, ¿sale? Entonces el meollo de este asunto pues fue ver que esta cantidad está metida tanto entre el valor más grande de la función y el valor más chiquito de la función, y pues ya de aquí nada más despejamos y obtenemos que la integral de la función sobre el rectángulo pues es f en este puntito multiplicado por la medida de nuestro rectángulo, ¿sale? Muy bien. Entonces, pues una cosa muy parecida vamos a hacer para el siguiente inciso, ¿no? Entonces, en el inciso B, pues lo que vamos a hacer es la siguiente cosa. Como la función la función g siempre es positiva, pues en la misma desigualdad que teníamos de m por más chiquito que f de x y más chiquito a su vez que m grandota, lo que vamos a hacer es multiplicar por la función g. Como siempre es un número mayor o igual que 0, pues se va a satisfacer la misma desigualdad, y entonces vamos a tener que m por la función g de x es menor o igual que f de x por la función g de x menor o igual que m por la función g de x.
Y de nuevo pues vamos a integrar esta desigualdad sobre todo el rectángulo. Lo que vamos a obtener básicamente del lado izquierdo es que la integral de la función multiplicar la constante m por g es menor o igual que la integral de la función producto, y esta a su vez es menor o igual que la integral de la función constante m multiplicado por g. ¿Sale? Podemos sacar las constantes según nuestras proposiciones y propiedades que ya vimos. Y esto va a ser m por la integral sobre r de la función g. Y esto va a ser m por la integral sobre r de la función g. Y pues aquí nada más vamos a hacer un caso. Si la función g tiene integral 0, que eso es una cosa que podría pasar, pues fíjense que ya la cosa de aquí está ensanguichada entre 0, ¿no? Porque esto se haría 0 y esto se haría 0. ¿Ok? Entonces esa de ahí sería 0 y pues sí podríamos concluir que la integral del producto, que es igual a 0, pues es lo mismo que el valor pues en cualquier punto, de hecho, por esta integral, porque pues este valor es 0, ¿no? Entonces no importa que sea sigue siendo 0 este producto. Entonces en ese caso pues todo se resuelve. ¿Por qué hacemos este caso diferente? Pues porque si no vamos a hacer una división, pero pues no podríamos hacer una división si esta cosa es un valor 0, ¿no? Entonces el siguiente caso va a ser que este valor de la integral sea distinto de 0. Entonces en ese caso vamos a poder dividir la desigualdad y vamos a obtener la siguiente cosa, que m chiquita es menor o igual que la integral de f por g dividido entre la integral de la g, y esto a su vez más pequeño que m grandota. ¿Sale? Entonces podemos dividir porque es un número mayor o igual que 0, eso también hay que tenerlo en cuenta. Como es una función que es mayor o igual que 0, su integral debe ser mayor o igual que 0. Como estamos suponiendo que es distinto de 0, entonces es un número estrictamente positivo, entonces podemos dividir y se preservan las desigualdades. ¿Sale? Y de nuevo, pues utilizamos el teorema del valor intermedio y nos dice, como este es un valor intermedio entre el valor más pequeño de la función y el valor más grande, pues sabemos que existe algún valor dentro de nuestro dominio, que es un conjunto cerrado y acotado, tal que... bueno, y en este caso necesitamos que sea conexo. Tal que pues se satisface esto, ¿no? F aplicado en este valor es lo mismo que la integral del producto de funciones dividido entre la integral de la función g, y despejamos y obtenemos lo que queríamos. ¿Sale? Entonces nos va a quedar que la integral del producto pues es lo mismo que el valor de la función en algún puntito adecuado multiplicado por la integral de la función g. ¿Sale? Entonces pues estas son versiones del teorema del valor medio para integrales, ¿sale? Como que por un lado, pues si una función es continua, pues vamos a poder aproximar o calcular de veras el valor de la integral como la medida de nuestro rectángulo multiplicado por un valor adecuado de la función. Y también si hay condiciones ahí del signo con respecto a una de las funciones cuando estamos haciendo un producto, pues vamos a poder asegurar que la integral del producto es igual que la evaluación de nuestra función por la integral de la función que está preservando cierto signo. ¿Sale? Ok, entonces bueno, estas son las propiedades más relevantes que vamos a estar utilizando en esta etapa de la integral de Riemann. Ahora pues no fue tan largo el video, en realidad pues hay mucho que se tiene que hacer con la primera proposición, pero pues justo como es trabajito como que ya se hizo en cálculo 2, pues lo vamos a dejar para la videollamada respectiva. Entonces si hay cualquier duda al respecto, pues vamos a checar ese video y pues nos podemos ir viendo las cosas que surjan en ese momento. De mi parte es todo por este video y nos vemos en la próxima.